qué estaban haciendo, cuál era la actitud del gobierno, y qué estaban viviendo en pocas palabras. Bueno, así llegué a esto y desde entonces estoy de una u otra manera comprometida con este tema y que cada vez haya más feministas que se digan orgullosamente abolicionistas. Entonces, bueno, dicho lo anterior, si ya me dieron permiso, parece que sí, este, de compartir mi pantalla, pues hice una nueva presentación para ustedes, porque la que he hecho a lo largo de los últimos años ya va como en 80 filminas y sigue, y sigue, y nada más es de un tema. Aquí pretendo abordar para ustedes 3 temas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vamos. Apunten las preguntas, los comentarios, las dudas y todo el asunto. Se vale debatir, se vale discutir, se vale opinar, se vale preguntar. Estamos en un espacio que debe ser libre, sórico, respetuoso, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que ya abordaron el tema de feminismos, ¿no? De feminismo, feminismos. ¿Qué entendemos por feminismos? ¿Qué tienden los de allá afuera? Es muy importante preguntarnos las de allá afuera, ¿no? Entonces, feminista es una mujer que odia a los hombres, que es lesbiana, y no sé qué más. Pues normalmente ese es el estereotipo que todavía cargamos sobre el tema de qué es el feminismo. O sea, no se entiende nada de qué es el feminismo, ¿no? Oyen feminismo y se crispan así. Bueno, pues feminismo es movimiento y es teoría. ¿M? Y es un movimiento muy diverso, es un movimiento mundial. Yo diría que es el movimiento más vivo que hay en este momento en todo el planeta. Y es teoría. El movimiento también es teoría y no es una teoría única, es una teoría muy diversa, porque dependiendo de qué nos estamos preguntando, es lo que andamos buscando y las podemos estar contra una cosa, pero luego, ¿y qué hacemos con eso? Entonces, en los cómo es a donde entra toda la diversidad. Hay que diferenciar el feminismo de políticas que se plantean el adelanto de las mujeres, dejando a las mujeres como están. Voy a poner un ejemplo tonto si ustedes quieran, ¿no? Hay que regalarle a las mujeres lavadoras para que en lugar de lavar en el lavadero, pues laven en lavadora, ¿no? Te deja a la mujer exactamente en el mismo lugar donde la encontraste con un poquito menos de esfuerzo porque sí es muy importante tener lavadora, pero eso no te va a cambiar la vida y no te va a modificar la forma en la que estás viviendo. Entonces, el feminismo, o los feminismos, como queramos encontrarlo o plantearlo, no sé cuál fue el planteamiento de ustedes, pretenden erradicar las causas de la opresión y la desigualdad, ¿no? Y entonces, para ir allá, para erradicar esas causas y modificar lo demás, necesitamos teoría, porque es con la teoría con la que revisamos, analizamos y comprendemos la realidad. Si no, vamos a andar en el sentido común, ¿m? En el yo vi, a mí me pasó, me dijeron, quién sabe qué, la mayoría de las mujeres otros y la mayoría de las mujeres bla, bla, bla. Entonces es indispensable estos espacios que están creando ustedes y que se están creando en todo el planeta y los círculos de estudio y de lectura, porque estos son lugares, lo voy a decir así, porque yo soy desde ya para adelante y bocona. Son lugares flojitos, ¿no? Alguien trabaja, elabora, etcétera, y me expone y yo me siento y escucho y ya aprendí. La verdad es que el tema del feminismo hay que pasarlo por el cuerpo, hay que pasarlo por la vida, hay que revisarnos, porque si no, no es algo para adquirir títulos, pues, ¿no? Sino es algo para deconstruirnos, en fin, y cosa que es cotidiana y muy difícil y muy dolorosa también. Bueno, entonces, recomendación, teoría, teoría, teoría. Y comprender, además, esta frase de la Simone de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y la complicidad empieza desde la ignorancia, ¿va? Ok, hay quien considera que hay que hablar de un feminismo y hay quien dice, bueno, hay un complejo conjunto de feminismos que integran movimientos sociales, corrientes ideológicas y teorías emanadas de la antropología de género. Confieso
que pretendí meterle aquí el tema de algunas corrientes y desistí espantada por la cantidad de materiales que hay que pretenden plantearnos cuáles son las corrientes que hay en el feminismo, ¿no? Es una cantidad impresionante de lo que se menciona. Entonces dije, bueno, volvemos al tema de la teoría. ¿Quiénes son las teóricas? Hay que ir a las teóricas, ¿sí? Y conocerlas, porque luego aprendemos de nuestra realidad a través de una educación que normalmente está buscando y está difundiendo lo que los señores han dicho de nuestra existencia y de la realidad. Y una de las teóricas que tenemos en México es Marcela Lagarde de los Ríos, que recibió una presea, Elvia Carrillo Puerto, en el 2014, una ancestra de ustedes, otorgada por el Senado de la República. Y aquí la Marcela está volteando para allá arriba porque allá en el tercer piso estábamos sus amigas. Entonces nos está dedicando la medalla. Y luego me Moni, puse a ver. perdón, ¿crees que la presentación me dicen que no se ve tan claro las palabras y la puedes poner en modo presentación? En la, eso, ¿Así? gracias. Anda. Ok, y si esto lo cortamos o ponemos solo un cuadrito para que no sea tampoco el de o sea, allá en la esquina superior puedes poner solo persona que está hablando, ¿haz de cuenta? Y entonces ya no veo si apagaron o prendieron esas pantallas. Bueno, me fui a nombres de teóricas, ¿no? Y entonces al final terminé haciendo un listado acá desde Juana de Asbaje en adelante de luchadoras, de teóricas, de guerrilleras, etcétera, etcétera, que han abordado diversos temas sin pretender que esto sea la lista de las mujeres abolicionistas, ¿va? Sino solamente para decirles, aquí están las que han estudiado, las que han investigado, las que nos pueden nutrir con sus ideas y para toda la vida será siempre muy importante plantearnos, no lo pienso nada más yo, ya lo habían dicho antes, etcétera, 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 ¿no? Y ahora cuando quiero pasar, ¿qué hago? Ok. Bueno, este es un nuevo libro de Marcela escrito acá. Claves feministas para la autoestima de las mujeres. Lo habían hecho para España y ahora ya está, acaba de ser impreso acá en México. Bueno, del patriarcado, así como revisión, no más insistir, es que es un sistema milenario responsable de la estructura de dominación y que introyectamos gracias a la socialización. Entonces, el patriarcado es un sistema milenario y hay alguna gente que pretende empatarlo con el capitalismo, pero no es tal. O sea, a través de los diversos modos de producción ha ido sobreviviendo, amoldándose, ayudando a que se reproduzca el sistema de dominación económica sobre de dominación ideológica también, y que introyectamos, esto me parece sumamente importante, hombres y mujeres somos socializados en el patriarcado. Pues el patriarcado lo traemos acá, después de que ya nos dijeron cómo hay que hacer y cómo hay que ser, ya lo asumimos, ¿no? Y reaccionamos y vivimos con ese chip. Entonces, cuando nos metemos a esto, pues tenemos que echar a andar todo un proceso de revisión hasta donde cada quien pueda, hasta donde cada quien quiera. Esto no es una obligación. Cada quien sentirá la necesidad de revisar cómo fue que la convirtieron en mujer o cómo fue que lo convirtieron en hombre, incluida toda la diversidad. Pero necesitamos comprender esta parte. Hubo una socialización en la familia, en la escuela, en los cuentos, en los chistes, en las canciones, en la iglesia, en las religiones, las costumbres, etcétera, 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 que nos indicó
cómo debían de ser las cosas. Entonces, tenemos un sistema que no siempre ha sido igual, pero que tiene más o menos las mismas características. Una mujer de esta época es muy diferente a una mujer de hace 3 siglos, ¿no? O 2 siglos, o 1 siglo, o 50 años, pero, ¿no? La diferencia ha existido, la desigualdad ha existido, la opresión y la sujeción y el sojuzgamiento han existido. Entonces, y este sistema se expresa en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Bueno, el patriarcado nos asigna 2 funciones. Cuidados, todas las tareas de cuidados. La producción, la reproducción de la especie humana. Nada más y nada menos que a nosotros nos toca esa tarea. No es una tarea menor. La producción y reproducción y cuidados de la especie humana y el placer sexual de los hombres. El placer sexual de los hombres haya sido como haya sido. Sea, vamos a hablar del tema de prostitución y o la esposa o la amante o la concubina o la. Ahí hay un libro esencial. Tengo ganas de armar un círculo de estudios para irlo leyendo así capítulo por capítulo, que es el de Marcela Galagar, de su tesis que se llama Los cautiverios de las mujeres, ¿no? Dame. Aquí está. Los cautiverios de las mujeres, madres esposas, monjas, putas, presas y locas. Y conste que pasa por ahí las monjas, las presas, las locas, madres esposas y monjas. Entonces, bueno, dicho lo anterior, ojo con esto. Las funciones que el patriarcado asigna a las mujeres son cuidados y placer. El placer de ellos. Entonces, bueno. Vamos a hablar de abolición. No veo para dónde poner cuadrito. Abolir significa derogar, dejar sin vigencia una ley, un precepto, una costumbre. Se trata acá de abolir los privilegios patriarcales. Se trata de abolir la mercantilización del cuerpo de las mujeres. ¿Para qué cuestiones ha dejado la humanidad el concepto o usado el concepto de abolir? Para las prácticas más indeseables. Abolir la pena de muerte. Abolir la esclavitud. Abolir el apartheid, el racismo. Para eso que la humanidad ha definido que no debe existir bajo ninguna circunstancia, se ha usado este concepto. Si por aquí hay alguna abogada, también me va a plantear que es una corriente dentro de del mundo de lo legal, del derecho, que plantea una crítica a creo que ya le atiné, al concepto del castigo en el tema de las leyes. Bueno, entonces lo que he pretendido para esta charla es hablar de 3 cuestiones: sistema prostitucional, pornografía y vientres de alquiler. Nomás me lleva de 2 a 3 horas hablar del sistema prostitucional, entonces no huyan, no se espanten, voy a quitar todo el marco jurídico, voy a quitar toda la lista de temas de estadísticas y demás para que sea muy conciso. Pero les voy a rogar que lean algunas cositas después de esta charla. Bueno, hay 4 cuestiones que CAP aquí me mandó. La Coalición para la Abolición de la Prostitución, que es un espacio internacional, plantea en relación con el tema de la prostitución. Yo prefiero hablar de sistema prostitucional, porque cuando hablamos de prostitución, como que nuestra mirada se enfoca solo en quien ejerce, ¿no? Ni siquiera en quien paga. Y hablar de sistema prostitucional es mucho más importante en un país donde alguien va por ahí diciendo que la prostitución es una cosa y que la trata es otra y que no tiene nada que ver y que una es muy deseable y hay que reglamentarla y la otra hay que combatirla como si estuvieran muy separadas. Entonces, nosotros hemos tomado con más fuerza
la estrategia de hablar de sistema prostitucional. Esta coalición para la abolición de la prostitución, coalición internacional, plantea que el sistema prostitucional constituye una forma de violencia. Dice, porque una gran mayoría de las personas prostituidas han sufrido violencias, muchas veces sexuales, antes de entrar a la prostitución. Estas violencias perduran durante todo el ejercicio de la prostitución. Insultos, agresiones, violaciones, golpes, maltrato, etc. La repetición de actos sexuales no deseados, abusando de la situación de precariedad y necesidad económica de las víctimas, constituye en sí mismo una forma de violencia sexual. Es una explotación de las desigualdades. La prostitución se inscribe en el marco de la cultura patriarcal, donde el cuerpo de las mujeres ha sido históricamente puesto al servicio de los hombres. Derecho de pernada, por ejemplo, es una práctica milenaria, la violación, el deber conyugal, etc. La prostitución explota todas las formas de desigualdad de los ricos sobre los pobres, de los hombres sobre las mujeres, del norte sobre el sur y de los grupos mayoritarios sobre los grupos minoritarios. En todas las partes del mundo, las mujeres autóctonas, migrantes, pertenecientes a castas más bajas o a grupos discriminados están sobre representadas en el sistema de explotación de la prostitución. Una violación de la dignidad humana. Al descender el cuerpo y la sexualidad humana a puras mercancías, el sistema de prostitución refuerza la cosificación de las mujeres y su cuerpo, atentando contra la integridad física y moral de las personas prostituidas. La prostitución refuerza la posición de dominio patriarcal y muy particularmente el sentimiento de disponibilidad y accesibilidad al cuerpo de las mujeres que también encontramos en la violación, en el acoso sexual y en la violencia de pareja. El sistema de prostitución impulsa y perpetúa la trata de personas con fines de explotación sexual. La prostitución representa un obstáculo para alcanzar una verdadera sexualidad libre, respetuosa, igualitaria, yo le agrego gozosa, etcétera, etcétera. La prostitución es una violación directa de la integridad física y moral de las personas prostituidas. Y es una violación a los derechos humanos, para concluir esta parte. La Convención de Naciones Unidas del 2 de diciembre de 1949, adoptada por la Asamblea General, indica en su preámbulo, la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana. Y la Convención de Naciones Unidas de 1979, la CEDAW, que Marcela Lagarde dice que es la Biblia para las mujeres y que todas deberíamos de conocer y traer así bajo el brazo, ¿no? La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, indica que a los estados que tomen todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de la mujer y ojo con cómo lo dice, como se dice ahora, cómo lo frasea. Dice, suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. Suprimir la explotación de la prostitución de la mujer. Se está refiriendo al proxenetismo. A eso se está refiriendo. Y por último, la prostitución es incompatible con los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establecen lo siguiente. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona y nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Dicho lo anterior, le doy los créditos a la coalición por la abolición de la prostitución, que es una de las redes internacionales que existe. La otra es CATLAO, la que representa a Teresa Ulloa acá, ¿no? Y entramos al tema, ¿no?
hablar de sistema prostitucional en tiempos de globalización, en tiempos de capitalismo salvaje o neoliberalismo, porque es la misma, ¿no? Neoliberalismo le quitó todos los candados al capitalismo, todo lo que hacía medio humano al capitalismo lo quitó el neoliberalismo. Entonces, estamos hablando de la prostitución ahora, que es una industria absolutamente mundial, internacional, ligada a todo lo que tiene que ver con la delincuencia organizada. El tráfico de personas en el mundo es inmenso, ¿no? Y es un sistema que tiene un engranaje que detona la demanda, la intención de hacer negocio y la demanda de cuerpos para la satisfacción sexual de los hombres. Porque en esto, perdón si voy a estar hablando de blanco y negro y voy a estar hablando de hombres y mujeres. Hay un 85%, 90% de las personas que se dedican a la prostitución son mujeres y el 99.99% de los hombres que consumen son hombres, ¿no? Estoy hablando del sexo y hay un 10 a 15% de personas trans o de hombres que trabajan en la prostitución. Bueno, entonces por eso voy a estar hablando así, ahora sí que por economía del lenguaje. Pero además porque no podemos dejar de reconocer que quienes están prostituidas en su mayor parte son mujeres y además la inmensa mayoría menores de edad. Bueno, en esto hay que preguntarnos si se estarán preguntando, bueno, ¿es trabajo sexual o qué? ¿No? Y nosotros decimos, es una actividad de sobrevivencia la prostitución. No puede ser considerada trabajo. Y voy a hablar de tres enfoques, desde los derechos humanos, desde lo que es trabajo y desde lo que es una vida libre de violencia o un feminismo que reivindica todos los derechos para todas las mujeres. Porque el sistema prostitucional implica que la sociedad acepta que haya un reservorio de mujeres disponibles para cuando a los señores se les antoja. Eso es la prostitución, absolutamente normalizada por nuestras costumbres, por nuestra forma de ver las cosas. ¿Qué se ha dicho? La prostitución es el oficio más viejo del mundo. Fin de la historia, dale la vuelta a la página, ¿no? Siempre ha existido, siempre existirá, quítate esas pendejadas de la cabeza, perdón, pero hay que meterle salsa a la mano, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, las abolicionistas decimos, es la violencia más antigua del mundo, ¿no? Entonces, desde el tema de derechos humanos, el corazón de los derechos humanos es el tema de la dignidad humana. Por donde le busquen, por donde lo revisen, documento que salga, siempre va a estar el tema de la dignidad humana de por medio. Ahora quité todo lo que era lo jurídico, ¿no? Pero cuando lo revisamos resulta a veces aburrido lo repetitivo de los conceptos en todas las leyes, convenios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los derechos humanos, el tema de la dignidad es el centro de todos y difícilmente se puede hablar de que esta actividad respeta la dignidad humana. Es imposible. Cuando la conoces, cuando la le quitas lo romántico, termina rápido. Bueno, el otro tema es el trabajo. ¿Qué dice la OIT? ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué dice el artículo 123 de la Constitución? ¿Qué dice la Ley Federal de Trabajo? Bueno, no cualquier actividad que da dinero es trabajo. Trabajo tiene varias condicionantes. Aquí hay alguien, Araceli Neri, estudiante de Derecho, pidiendo entrar. Sí, ya la vi, perdón. Ok. Ya la dimos entrada. Entonces, desde el punto, si ustedes van y leen qué es el trabajo, cuáles son sus características, pues para empezar, es
el tema de de la libertad, el tema de la igualdad, el tema de que te va a ayudar, etcétera, los derechos laborales, una serie de cuestiones. Y el otro es un punto de vista feminista, ¿no? Que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en todos los espacios. La prostitución es un mundo de violencia contra las mujeres y lo dicen y lo comentan las víctimas y los hombres que tienen a bien reconocer lo que realmente es el sistema prostitucional. ¿Cuál es la relación entre trata y prostitución? Pues la de la ley de la oferta y la demanda. Puesto que no nacimos con una vocación de servir al prójimo, brindándole los servicios sexuales el día, hora y lugar en el que quiera, ¿no? Entonces, y lo que quiera, entonces resulta que hay una necesidad de hacerse de mujeres para la demanda de ellos, de los prostíbulos, de los sitios de table dance, de bla, 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 todo lo que hay. Y entonces aquí entran las redes de trata para captar y enganchar mujeres. Hay muchas formas de hacerlo. En México tenemos tesis doctorales sobre lo que pasa en Tlaxcala, comunidades completas a donde la expertise de la comunidad es crear proxenetas. Chicos especializados en enganchar mujeres para prostituirlas y tratarlas, ¿no? Comercializarlas y explotarlas sexualmente. Hay tesis doctorales al respecto. Y ahí sigue, ¿no? Y ahí sigue. Entonces, conocer el problema no significa que se sepa qué hacer ni que haya voluntad política para hacer algo con el problema. Entonces, el abolicionismo plantea que es la demanda la que genera la problemática. ¿Qué dicen las estadísticas? Bueno, no sé si pueda salir de acá. Las estadísticas simplificando, porque es parte de lo que quité, nos dicen que la gran mayoría de las personas en situación de trata son mujeres, la gran mayoría de las personas que son captadas para la trata son para la trata con fines de explotación sexual. ¿Qué demandan los que demandan? Demandan las prácticas sexuales más diversas que se puedan imaginar. Cuando te pagan por hacer algo, te están pagando por hacer algo que no harías si no te pagaran. Porque si quitamos el signo de pesos del medio, pues entonces, ¿cuál problema? Hagan lo que se les dé la gana. Si gozan, hagan lo que se les dé la gana. Si quieren, adelante, ¿no? Ese no es un problema. El problema es que cuando te metes en la transacción comercial, así le vamos a poner, entonces estás aceptando condiciones. Estás aceptando que por dinero el otro haga y deshaga. Teóricamente hay una negociación, ¿no? ¿Qué, cómo, por dónde, cuánto tiempo, con condón, sin condón, etcétera, etcétera? Ahí es diverso. Pero la verdad es que en los países que han ido a la reglamentación de la prostitución, hay ahora algo que se llama tarifa plana. Alemania. Coma, beba y coja todo lo que quiera por 30 euros. Fin de la historia. Díganme qué clase de negociación va a ser una persona que está en situación de prostitución sometida a la tarifa plana. Si ya de entrada están diciendo, haga todo lo que quiera, el tiempo que quiera, por tantos unos cuantos euros. Para ponerles un pequeño ejemplito, ¿no? ¿Qué demandan? Demandan mujeres vírgenes. ¿Qué demandan? A algunos se les antoja
mujeres embarazadas. Y entonces hay prostíbulos con mujeres embarazadas. Y en otros lados, pues hay clínicas reconstructivas de virginidad, ¿no? Y en otros lados, pues conseguir chavas vírgenes para que un güey pague por desvirginarlas, pues es el gran negocio. Y en algunos lugares, la clínica de reconstrucción del himen, de la vagina y del ano, de lo que a ustedes se les ocurra, es parte integrada a los servicios que tiene que haber en el espacio que se dedica al sistema prostitucional. Es parte de lo que se tiene que... No estoy hablando solamente de ponerse teta postiza, levantarse el pecho, implantes, no. Estoy hablando también de la reconstrucción de los cuerpos destrozados de las mujeres, porque hay lugares a donde 5 veces, 10 veces, 30 veces, hasta 50 veces por día están sometidas a lo que el cliente mande. Entonces, a la prostitución es muy fácil entrar y muy difícil salir. Quienes estén en situación de prostitución, porque dicen que quieren, porque da muy buena lana, porque quieren comprar un carro, porque quieren un departamento, no sé qué, el 99.99% de las personas que están en situación de prostitución no están en esas condiciones ni están por eso. Hay un documento que se llama Prostitución y Tráfico de Personas y es un estudio en 9 países, un estudio reciente sobre violencia y trastorno del estrés postraumático. Nomás les leo así el resumen. Es de Melissa Farley y varias otras personas que hicieron la investigación en cada uno de los 9 países. Dice, realizamos un sondeo con 854 personas que estaban o habían ingresado recientemente al mundo de la prostitución en 9 países, Canadá, Colombia, Alemania, México, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Estados Unidos y Zambia, para indagar acerca de la incidencia de violencia física y sexual en su realidad actual y a lo largo de sus vidas. Entre los hallazgos, predominó el carácter multitraumático de la prostitución. 71% habían sido agredidas físicamente mientras ejercían la prostitución. 63% denunciaron violaciones. 89% querían salir de la prostitución, pero no tenían ninguna alternativa para ganarse la vida o sobrevivir. 75% habían estado sin hogar en algún momento de sus vidas. Y 68% cumplía los criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático. 68%. Bueno, esos son datos de estudios de este siglo. Esto no sé por qué se movió, pero se movió. Bueno, creo que ya abordé los temas que tengo aquí en los cuadritos. Déjenme bajar esto. Ok. ¿Por qué no corre? No Creo que pasa. tu mouse está como trabado porque es una manita y ese ratón era una manita. Ah, ok. Ya, va. Entonces, de aquí nos seguimos acá. Este es un pedacito que me acabo de fusilar de la información de un curso que hay sobre esto. Dice, la trata de seres humanos es reconocida como la esclavitud moderna o la esclavitud del siglo XXI y una vulneración de los derechos humanos. Según el informe global sobre trata de personas de UNODC, de la ONU, de 2020, el 65% de las víctimas de la trata de seres humanos son mujeres y niñas. El 65%, consta.
Y luego, la explotación sexual es la principal forma de explotación en el mundo. 50% de todos los casos identificados y el 72% de las víctimas de la trata de seres humanos son sexualmente explotadas. O sea, la gran mayoría de las personas en situación de trata son mujeres y niñas y la gran mayoría están siendo explotadas sexualmente. La explotación sexual se produce principalmente en la industria de la explotación sexual. La industria de la explotación sexual comprende prostitución y pornografía. La mayor parte de la trata de seres humanos en las sociedades patriarcales está vinculado a la demanda de prostitución y está representada. Y esta representa uno de los mayores obstáculos para las mujeres en el camino hacia la igualdad. Pero los organismos internacionales hoy apenas se plantean la necesidad de trabajar activamente para abolir la prostitución y aún pocos estados lo hacen. Este es un libro de una de las sobrevivientes y este es el nombre del libro. Ninguna mujer nace para puta. Y yo siempre que estoy en esto les digo y aléguenle a la Payer, ¿no? Discutan esa afirmación. El libro es de Sonia Sánchez y María Galindo, que supongo que es quien entrevista, quien hace el libro. Y Sonia Sánchez es una mujer argentina que ha pasado de la prostitución a reconstruirse y a ser activista abolicionista. Ella tiene un artículo, aquí está el vínculo, y ella dice, cuando te convierten en puta, te reducen a boca, vagina y ano. O sea, no eres persona. No eres persona. En la escuelita feminista de Chihuahua terminamos leyendo este artículo. A mí me encantaría que pudiéramos hacerlo con las que se pudieran desvelar un ratito, porque creo que fue más efectivo que mi charla. Bueno, ¿qué plantea el abolicionismo? Ay. ¿Dónde ponernos? ¿Qué propone el abolicionismo respecto a la prostitución? Proponemos políticas de salida. ¿Qué son políticas de salida? Vivienda, educación, capacitación para el trabajo, empleo digno, salud, terapia de largo plazo. Nada de 5, 10, 15 sesiones. No, una persona que haya estado en situación de prostitución va a necesitar terapia el resto de sus días. Sanción al prostituyente, eso es lo que planteamos. No la criminalización, ni la sanción, ni multas a las personas que se están prostituyendo. Nada de eso. El abolicionismo no es prohibicionismo. El abolicionismo no es prohibicionismo. ¿Ok? Pero sí creemos que para revertir las cosas se necesita sanción al prostituyente, mal llamado cliente. Cero tolerancia al sistema prostitucional. O sea, se requiere un cambio en la opinión pública, un cambio en la mentalidad y en la cultura, a donde el país empiece a decir esto no puede ser, esto no es justo, esto no es compatible con los derechos humanos, esto no es compatible con la igualdad entre hombres y mujeres. Ninguna sociedad tiene derecho a tener, insisto, un reservorio de mujeres para cuando los hombres se les antoje y para lo que se les antoje. Entonces, Francia, el 13 de abril del 2016, creó una ley con políticas de salida. Yo las invito a leerla, está en español, la podemos proporcionar, para que vean todos los derechos que va a dar, cómo van a ser financiados con todo lo que se le quita al sistema prostitucional y lo que plantea como sanción al prostituyente. Desde talleres, multas, hasta cárcel. Pero así, mira, pianito. Te pescamos, vas al taller. Te volvemos a pescar, entonces te multamos. Si te volvemos a pescar, te multamos más. Y si no, pues vas al bote. O sea, una forma escalonada
a donde no es el asunto de va a ir a dar a la cárcel el cliente que se pesque en esto. Se trata de abolir. Entonces, algo así no es un asunto de ley, no es un asunto de decreto, es un asunto de revertir lo que sucede cuando está normalizado el sistema prostitucional. O cuando peor todavía, no solamente está normalizado, sino además está reglamentado y legitimado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Otra vez. ¿Qué es lo que pasa cuando hay, cuando se reglamenta? Se preserva y amplía el sistema prostitucional. Se legitima todo el sistema. El proxeneta ahora va a ser tu empleador, tu patrón, al que le debes dar las gracias por el trabajo. ¿Me explico? Al rato va a haber Cámara de la Industria del Sexo. Entonces, todos los señores proxenetas dueños de prostíbulos y tratantes, pues ya ahora van a ser gente aceptable. ¿Por qué no? Si la prostitución es un trabajo. Entonces, pues dar ese tipo de trabajos, pues es de agradecerse profundamente. Y como tenemos intereses que defender, pues vamos creando la Cámara de la Industria del Sexo. Ya después pasamos y nos tomamos la foto con el presidente, ¿no? Y además luego vamos a presumir cuántos empleos estamos creando. Si la prostitución es un trabajo, ¿qué onda? ¿La metemos a los contratos colectivos de trabajo? Tipo Gutiérrez de la Torre, ¿sí saben quién fue Gutiérrez de la Torre o quién es ese güey? Hola, ¿estoy solita o qué? El priista, ¿no? El expresidente del PRI de la Ciudad de México, que, que tenía unas señoras que han sido parte de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, que le conseguían empleadas para el PRI, para pagarlas con recursos públicos, que entre otras cosas, pues estaban a disposición del señor para cuando se le antojara. Entonces estas señoras captaban a las mujeres, les decían qué onda y luego, así como no quiere la cosa, le decía, bueno, y mira, pues ahí hay un cuarto para que te asees, ahí hay condones, ahí hay ropa para por si te la mancha, etcétera, etcétera, porque pues él te va a llamar cuando quiera, ¿no? Entonces podían estar haciendo otras cosas, podían estar haciendo un oficio, podían estar limpiando el piso, que cuando el señor quisiera la iban a llamar y entonces tenía ella que estar disponible para el señor en plenas oficinas de un instituto público político. El señor sigue sin ser sancionado, ¿no? Ojo, el caso está en la Suprema Corte de Justicia, pero pues no hay prisa. Están esperando que se muera para darle cauce. Ese caso lo tiene Teresa Hoyos ahora. Bueno, vuelvo al tema. ¿Va a haber capacitación para la prostitución? ¿Cómo quieren? ¿Las metemos en la secundaria o en la prepa? Pregunto. Porque tenemos que ir más allá. Cuando uno empieza a hacer estas preguntas, entonces luego te dicen, ay, bueno, no exageres. Sí, es un empleo precarizado, bla, bla, bla. Entonces dices, a la chingada. Eso no un empleo digno, ¿no? Y todas las víctimas te van a decir que terminan hechas mierda. Que brilla por su ausencia su autoestima. Que se bañan todo el día durante largas horas y se tallan todo lo que se pueden tallar. O sea, es un sistema prostitucional, es absolutamente incompatible con los derechos humanos, con la dignidad, con la autoestima, con la salud, con todo. Y repito, a la prostitución puedes entrar fácilmente, el problema es zafarte ya que estás adentro. Sonia lo aclara mucho cuando habla de que ella no lo dice así, pero prácticamente dice, hay un lavado de cerebro para poder permanecer en el sistema
prostitucional. ¿Me golpeó? Sí, pues son los riesgos de mi trabajo, ¿no? ¿Me violaron? Pues sí, es un riesgo de trabajo, ni modo, todos los trabajos tienen riesgos, ¿no? Y así lo dicen. Y así van asumiendo una forma, y además el lenguaje de eufemismos, o sea, formas de llamarles a las cosas de manera muy suavecita. Te contrato una francesita, media francesita. ¿Saben lo que es media francesita? No. Pues una chupadita, una mamadita, ¿no? Una mamadita. Te contrato la francesita completa. Entonces es una mamadita a donde te tragas mi semen o me dejas que te lo eche en la cara. Y con los ojos abiertos porque así me gusta. Y así van inventando nombres para prácticas sexuales. Puedes tener con el novio, no hay peda. ¿No? Pero ahora pónganse en el lugar a donde resulta que es uno y otro y otro y otro y otro. Ustedes se imaginan, ya sé que me estoy alargando, el problema de la pantalla es que no veo el horario, espérense. Ustedes se imaginan Son a un 8, cliente. 4 apenas, Moni. Tienes unos 30 minutos para Ok, luego hacer preguntas. Gracias. ok, ustedes se imaginan a un cliente diciéndole a la persona en situación de prostitución, mi amor, preciosa, querida, muévete, verás, oye, ¿no te está doliendo? ¿Te gusta? Absolutamente no, ¿verdad? O sea, él va a estar en su rollo y qué estás viviendo, sintiendo y demás, bien, gracias. Entonces, para sobrevivir, entonces viene lo que se llama disociación, que es echar la mente a volar para dejar el cuerpo ahí y tratar de sentir lo menos posible. Y aquí hay un dato importante. En un encontronazo que nos dimos reglamentaristas y abolicionistas en el Congreso de la Ciudad de México, una señora que estaba abogando por la reglamentación, cuando daba los datos de los expedientes de la Centro de Salud Condesa, creo que se llama aquí en la ciudad. Sí, Estela, tú debes saber. Decía que el 100% de las personas que van a esa clínica habían vivido abuso sexual en su infancia. Quien ha vivido abuso sexual en su infancia aprendió a disociarse para poder sobrevivir. Y esa es una base. Yo no estoy diciendo que el 100% de las personas abusadas sexualmente en la infancia se dedican a... No estoy diciendo eso. Solamente estoy poniendo ahí un dato que debemos considerar. Entonces, donde se reglamenta la prostitución, tenemos dos casos especiales, Holanda y Alemania. No hay derechos laborales, no los hay, ¿no? Se legitima todo el sistema prostitucional, se hace un turismo sexual, ¿no? Hay una industria que jala. Los depredadores sexuales se informan, ¿no? ¿Te gustan las embarazadas? En Alemania consigues prostíbulos de embarazadas. ¿Te gustan aquí las consigues? ¿Te gustan asado? ¿Te gusta esta práctica? Adelante, en este lugar. Las mujeres terminan pagando impuestos. Quien nos platicaba esto en uno de los foros decía, pues imagínense que las primeras cogidas del día tienen que ser para pagar los impuestos, luego para sobrevivir, para pagar la renta, para comer, para esto, para el otro. Luego, en este mundo, pues no andas ahí con tu nombre y tu apellido o tus apellidos, sino usas un nombre para la actividad, para ser conocida. Y entonces el asunto es si, ¿cómo pagas tus impuestos? ¿Con qué nombre? ¿Con el real o con el otro? Entonces nos decían, bueno, pagamos impuestos y luego resulta que no tenemos ni siquiera cómo exigir,
la retribución del Estado en términos de derechos. En fin, sigamos. Pero una última cosa, me parece muy importante. Donde se va a la abolición, que quiere decir que el Estado, que todo, la sociedad, el gobierno, las instituciones, todas, decidieron que ese sistema no debe existir, entonces cada vez hay menos clientes, cada vez hay menos clientes, cada vez hay menos personas en situación de prostitución. Por supuesto que la trata se destierra, porque la trata va a ir a vender seres humanos a donde hay compraventa, a donde hay demanda, ¿no? Y cada vez las nuevas generaciones y los hombres de las nuevas generaciones van a tener claro que no es su derecho pagar por sexo. Pero en los países donde está el asunto al revés, entonces cada vez los hombres están en la idea de que es su derecho. Está totalmente normalizado, ¿no? Cada vez hay más clientes, entre comillas, y para allá va la trata. Y entonces las cosas son muy simpáticas, ¿no? Pueden conseguir documentos para trabajar en Holanda en esto. ¿Cómo llegan las mujeres hasta Holanda? No importa, no le interesa al Estado, ¿cómo se llama? Al Estado holandés. Pero puede legalizarlas. Pero para que se dediquen a esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como no son cosas dadas, sino son procesos. A donde se va la abolición se echa a andar un proceso para desaparecer, y donde se va la reglamentación se echa a andar un proceso para legalizar y legitimar absolutamente todo, incluida la trata. Y miren qué bonita cosa encontré. Alejandra Kollontai es una feminista socialista y hace un siglo exactamente dijo esto. Nada más le voy a leer el final. El desarrollo de la prostitución, lejos de permitir el incremento del sentimiento de camaradería y de la solidaridad, fortalece la desigualdad de las relaciones entre los sexos. Se las recomiendo. Uy. Bueno, ¿qué demandamos así para que quede claritito? La supresión, las abolicionistas, que demandamos la supresión de todas las medidas represivas contra las personas prostituidas. Nada de que si la cartilla y la esta y la otra y la cárcel y la multa, etcétera, etcétera. No estamos a favor de nada de eso. Condenamos todas las formas de proxenetismo, pedimos la implementación de programas y alternativas reales de salida de la prostitución, prohibición de salida. O sea, no estamos, ahí sí, no hay trampa. No estamos diciendo que doten de vivienda a las personas que se dedican a la prostitución, porque entonces van a terminar dándoles vivienda al proxeneta, ¿no? Estamos planteando, quien quiera salir de eso tiene que tener la mano del Estado para que salga en serio, para que salga realmente, porque también son frecuentes los testimonios a donde salen y cuando menos piensan vuelven a entrar. La alemana que nos platicaba cómo eran las cosas en Alemania, ella nos dijo, yo no tengo a quién responsabilizar de haber ido a dar al sistema prostitucional. Yo entré. Y cuando pude salir y conseguí otro trabajo y me rehice, y cuando perdí ese trabajo y no encontraba otro trabajo, entonces empezó a darme crisis, insomnio, vómito y de todo, nomás de pensar que iba a volver yo a lo mismo, a las andadas. Y otra parte del testimonio de ella es, si la prostitución es un trabajo, entonces cuando vayas a la Secretaría del Empleo o a la Dirección del Empleo de tu estado o de tu país, se vale que te digan, oiga, no ha probado dedicarse al trabajo sexual porque usted trae todo su equipo integrado. ¿Me explico?
Entonces, ¿qué queremos? La prohibición de cualquier compra de acto sexual, políticas de prevención y de educación sexual en igualdad, desarrollo de políticas de prevención en los países de origen de las personas prostituidas, formación y guía de buenas prácticas para todos los actores involucrados en las medidas. ¿Por qué habla de los países de origen de personas prostituidas? Porque, como ya leímos, las personas prostituidas son en su mayoría de los países tercermundistas, de los pueblos originarios, las mujeres y las personas y los países en mayor pobreza. Y formas y guías de buenas prácticas para todos los actores involucrados en esto. Bueno, metámonos al tema de pornografía. Ahí va el cuadrito para el otro lado. ¿Qué nos plantean? Rosa Cobos, Ana Miguel. La pornografía es un fenómeno global. Donde hay internet ya hay pornografía. Quien trae un celular en la mano ya tiene acceso a la pornografía. La normalización de la pornografía ha debilitado los focos ideológicos críticos. Otra cosa, normalizar. La prostitución, el sistema prostitucional está normalizado, la pornografía también está normalizada. Uno va caminando por la calle y va encontrando puestos de periódicos a donde ya no es en la página del medio, ahora ya es en la portada y en la contraportada del periódico están las mujeres en las poses más que ustedes saben, que ustedes conocen. Se expande la producción de pornografía. La normalización de la pornografía ha debilitado los focos ideológicos, se expande la producción pornográfica y desciende la oposición a la pornografía, dice Rosa Cobos. Rosa Cobos tiene un libro que se llama La prostitución en el corazón del capitalismo y también tiene otro específico sobre el tema de pornografía. Y Ana de Miguel dice, la pornografía está sujeta a un proceso de erotización de la violencia. Échense esa. A ver, apúntenla y repásenla. Erotización de la violencia. Que puede convertirse en un nuevo espacio de legitimación de la desigualdad. Rosa Cobo nos dice, no existe proporcionalidad entre la oferta de pornografía y la literatura crítica. Se ha instalado en la sociedad la idea de que la pornografía es una producción ideológica o artística, mitad transgresión y mitad fantasía. En el imaginario está instalada la idea de que la pornografía no compromete moralmente al espectador, porque no participa activamente en la celebración del sexo. Esto lo encontramos mucho en el tema del abuso sexual infantil, en el tema de las sesiones que se dan por internet. Pues yo nomás estoy viendo, otro es el que está consumando, ¿no? Hay una entrevista que les recomiendo para Rosa Cobos, acá está el vínculo, ¿no? Dice, entiendo la pornografía como un lenguaje de poder masculino sobre las mujeres. En su último libro, Pornografía, el placer del poder, la feminista Rosa Cobos retoma el análisis de la industria pornográfica con la atención puesta en el marco neoliberal en el que se sitúa y los modelos de masculinidad y feminidad que en ella se están promoviendo. Ana de Miguel nos comenta, por un lado hay una sociedad comprometida con el valor de la igualdad que tolera cada vez menos el acoso, los abusos y las agresiones sexuales. Pero, por el otro lado, hay una sociedad que tolera unos contenidos pornográficos de libre acceso a menores que son una escuela de misoginia y violencia. Entonces, la pornografía es una pésima escuela de educación sexual, porque además cada vez más niños y adolescentes acceden a la pornografía y lo que les está remitiendo a la pornografía es que a nosotras nos gusta lo que ahí se hace, cosa que es bastante falsa, ¿no? Y que a ellos les toca hacer lo que en la pornografía se hace y que esa es una buena relación sexual. Entonces, si revisan y si han visto
la diversidad de contenidos que hay al respecto, pues esa es una pésima escuela de educación sexual, ¿no? Absolutamente contraria a toda idea de igualdad, de gozo compartido, de cambio de roles, etcétera, etcétera. Una escuela de violencia contra las mujeres es, y reafirma la mercantilización de nuestros cuerpos, es un gancho para promover el consumo e ingreso al sistema prostitucional, ¿no? Cuando se entrevista a los hombres en relación con esos, pues alguien dice, pues yo agarro el libro de pornografía, pues no lo mencionan así, ¿no? El libro de las mujeres, bla, bla, bla. Y cuando menos pienso ya estoy en la calle buscando a quién contrato, ¿no? Y es una forma de preservar la cosificación y la desigualdad hacia todas las mujeres. Bueno, por último, abordemos el tema de los vientres de alquiler para tener tiempo de conversar. Entonces, también vamos a hablar de los vientres de alquiler, cosa que es una industria. No estamos hablando de una o dos, tres gentes, es una industria global, que en tiempos del neoliberalismo no quieren acotamientos. Quienes han trabajado el tema nos invitan a rechazar los eufemismos. Eufemismo es una forma de decirle algo suave. Maternidad subrogada, gestación subrogada, maternidad por sustitución, gestación por sustitución, útero subsidiario, así como la donación comercial de óvulos. Cuando el lenguaje es un campo también de batalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos en un espacio abolicionistas y reglamentaristas, nosotros vamos a decir personas en situación de prostitución. Y las reglamentaristas van a decir trabajadoras sexuales. Como si cambiarle el nombre a la actividad la dignificara, ¿no? Y luego nos van a achacar que nosotras en realidad estamos estereotipando y no entendemos y no respetamos lo que ellas quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el lenguaje también es un campo de batalla. Cuando oigan a mujeres hablar de vientres de alquiler, muy probablemente esa mujer va a estar siendo abolicionista, ¿no? Y cuando estén planteando estas otras formas de llamarle, van a estar frente a gente que pueda estar defendiendo esta práctica. Estas son nuestros hashtags. Las mujeres no somos incubadoras y las niñas y los niños no son mercancía. El tema de la vientres de alquiler es una agenda fundamentalmente gay que se está planteando después de conseguidos el matrimonio igualitario. Ahora hay que ir por hijos e hijas. ¿Y de dónde lo sacamos? De las mujeres que necesitan dinero, mujeres precarizadas del tercer mundo. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues ahí está toda la industria. Hay agencias, hay ginecólogos, ginecólogas, laboratorios, hospitales, abogados, notarios, notarias, etcétera. Es un mundo, es una industria. Y de nuevo está el tema de la ley de la oferta y la demanda. Me he basado fundamentalmente en el Manifiesto Latinoamericano contra la Explotación Reproductiva, que emitieron, ahí está también el vínculo, lo pueden tomar, cerca de 100 organizaciones feministas, precisamente por el caso de los intentos de legislar que se han estado dando en Argentina, en Ecuador, en Colombia y en México. Y el tema y el documento de la Convención sobre los Derechos del Niño, así se llama oficialmente. Vámonos por lo más fácil. La Convención sobre los Derechos del Niño contiene una idea profunda, dice UNICEF. Los niños no son simplemente objetos que pertenecen a sus padres y en favor de los cuales se toman decisiones, ni adultos en procesos de formación. Los niños y niñas son seres humanos e individuos con sus propios derechos. La infancia es independiente de la edad adulta.
Es una etapa especial y protegida durante la cual se debe ayudar a los niños a crecer, aprender, desarrollarse y prosperar con dignidad. Entonces, los vientres de alquiler violan los derechos humanos de las personas, bebés, nacidos de esta práctica, porque vulneran el derecho a la dignidad de las personas al convertirlas en objeto de contrato. Porque lo que se va a hacer es un contrato, es un convenio, es un acto comercial. Vulnera el derecho a no ser separados de sus progenitoras y a ser criados por ellas. Vulnera el derecho a la bidireccionalidad madre, hijo, hijo, hija, madre, y a la filiación y a la lactancia materna. Vulnera el derecho de la persona a la identidad y a conocer su origen. Vulnera el derecho a la reagrupación familiar. Puede, y yo digo seguramente, haber graves consecuencias tanto para las mujeres como para los bebés por las terapias de desapego. Supongo que se entiende de qué estamos hablando. Parte del convenio va a ser que la mujer tenga una terapia de desapego para que los 9 meses esté negando el afecto y el vínculo con el hijo o hija. Entonces, imagínense el nivel de rechazo que va a vivir la criatura. Soy psicóloga social. No sé si alguna de ustedes lo sea, psicólogas, ¿no? Pero yo creo que no necesitamos mucho para entender que si durante 9 meses parte del convenio con el que yo acepto gestar a un bebé para entregarlo a una pareja, voy a tener que estar en terapia para estar negando que lo que está creciendo adentro de mí no es mío. No tengo por qué quererlo y menos tengo por qué pensar que me voy a quedar con él, porque ya firmé un contrato, ¿no? Y la pregunta es, ¿y qué no hay opciones? ¿Y qué onda con la adopción? ¿Cómo están los orfanatorios por sus pueblos, por sus ciudades? Normalmente tienen niños y niñas, esperando que una familia les adopte. ¿Cuál es el problema? Ah, pues que las leyes de adopción anteponen los derechos de la infancia a la adopción, a los de la pareja que va a adoptar o de la persona que quiere adoptar. Ese es el pequeño detalle. Y entonces, para sacarle la vuelta a esta opción, para tener niños y niñas, se inventan los vientres de alquiler y modifican todo el paradigma. Ahora ya no importa qué piensen los niños, ni cuáles sean sus derechos, ni madres, ¿no? Ahora lo que importa es money. Ese es el punto. Lo que importa es la lana, ¿no? Y encontrar a alguien que por la lana esté dispuesta a acotar sus derechos durante 9 o 10 o 11 o 12 meses. Unos de preparación, otros el proceso, otro el parto, a lo mejor hasta le piden que amamante. Y durante ese tiempo va a tener terapia de desapego, va a tener tratamientos, va a tener alimentación, va a tener restricciones a su movilidad, le pueden pedir no viajar, no subir escaleras, no tener sexo, etcétera, 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 etcétera. El que paga manda. La gestación y el parto de una mujer y la renuncia a la persona nacida para ser entregada a terceros mediante contrato. De esto estamos hablando, la renuncia a la persona nacida para ser entregada a terceros mediante un contrato. La práctica de los vientres de alquiler contraviene lo estipulado en convenios y tratados internacionales de los que nuestro país es signatario. La Convención, la CEDAW, el Protocolo de la ONU para prevenir, reprimir y sancionar a la trata. Quien esté encontrando una mujer. Apagaste tu micrófono, Mónica. Algo moviste y te acabas de apagar.
A ver, Ya. listo, gracias. Ahí. Ok, entonces, el protocolo de la ONU para prevenir, reprimir y sancionar trata, porque por supuesto que también hay trata para vientres de alquiler, porque es una industria, porque es un negociazo, ¿no? Porque hay quien puede pagar miles de dólares por un bebé, haya sido como haya sido y lo hayan traído de donde lo hayan traído. Entonces tenemos que puede haber granjas granjas, le vamos a poner así, lugares de internamiento para mujeres pariendo, quieran o no, para poder exportar o vender niños y niñas. O sea, una buena parte de las chicas que están siendo desaparecidas pueden estarse canalizando a este tipo de explotación. Está la Convención contra la Delincuencia Organizada y está la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La explotación reproductiva de las mujeres vulnera el derecho a la dignidad humana y a la integridad física y psicológica de las mujeres, niñas y niños. Los vientres de alquiler no son una técnica porque no revierten ni curan la infertilidad. Porque quienes están a favor de eso dicen que son una técnica de reproducción. Pues no, eso no es una técnica de reproducción. No hay que llamarle así. No es eso. No es un tratamiento. O sea, es un contrato comercial condicionado y no entre iguales. No entre iguales. Porque es toda la industria versus la mujer que se esté metiendo en eso, ¿no? Ella no va a tener su abogado, ¿no? Y probablemente se enfrente al rechazo de la pareja, de la familia o a dudas de los hermanos. Oye, ¿qué llevas ahí? Oye, ¿y mi hermanito dónde quedó? Etcétera, etcétera. Rechazo social, etc, etc, etc. Los deseos no son derechos. Que haya seres humanos que quieren tener bebés y que no puedan, eso no puede ser que se convierta en un derecho. Y está pasando, compañeras. Imagínense que yo organizo a las personas que quieren ir a darle la vuelta a la luna. Lo deseo fervientemente, va a ser mi realización personal, ¿no? Y la de todas esas personas. Y además cuesta un madral. Y entonces hago un movimiento para exigirle al Estado mexicano que me pague mi sueño, diciendo que es un derecho. Yo tengo derecho a ir a la luna, por lo tanto el Estado mexicano tiene la obligación de pagarme mi viaje. Pues esto está pasando. O sea, en Argentina ya hay normatividad en relación a un caso a donde el Estado va a pagar todo el tratamiento. Dice, a ver, espérate tantito. Los deseos no son derechos. Diferenciemos. Los vientres de alquiler no deben ser legitimados por estas razones, pero para mayor abundamiento. Miren la diferencia. El Parlamento Europeo, en su resolución bla, 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 estipula su prohibición universal por considerarla contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como materia prima. En esa resolución se enfatizan las posibles implicaciones para que las mujeres en situación de vulnerabilidad en los países con altos índices de pobreza y desigualdad, en el contexto de un rentable mercado de la explotación reproductiva y que lucra con la necesidad de las mujeres más vulnerables a quienes instrumentaliza. O sea que en Europa lo prohíben y acá se reglamenta. ¿Cómo la ven? Esto implica que nos podemos traer ese mercado y pagan en euros. Entonces ahí van nuestros chamacos para Europa. Aquí está el tercer mundo para lo que quieran los que tienen lana. Miguel Bosé es uno de los que ha hecho uso de los vientres de alquiler, ¿no?
es un adicto confeso. Ha dicho cuánta heroína y cuánta cocaína y cuánta cosa se metía por día. Ay, el hombre ha podido hacerse de bebés porque tiene dinero. ¿Hubiera pasado el filtro de la adopción? Ni de chiste, ¿no? Pero ni de chiste. Ah, pero el de los vientres de alquiler sí, porque pues dinero manda. Entonces es el neoliberalismo en su esplendor, en su máxima, máxima. Entonces, ¿cuál va? Estos son los trabajos que el neoliberalismo le da a la mujer, ¿no? La prostitución y el vientre de alquiler. Y ya, que se lave las manos el Estado, ya porque nos dan empleos. Si ya traemos todo nuestro equipo instalado para vender chamacos, ¿no? Y para el trabajo sexual. Y bueno, una preguntita, ustedes perdonen. ¿Debe la 4T legalizar o legitimar los vientres de alquiler? Pregunto. Tabasco, Sinaloa y ahora Jalisco han legislado en ese sentido. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha liberalizado los criterios sobre pretexto de defender la libertad de la mujer e indicado que debe ser materia del Congreso Federal. En Tabasco tiene tiempo que se permite esta práctica. Luego, entiendo que le quitaron, todavía me falta estudiar bastante este tema, que dijeron, bueno, que no sea para extranjeros, que no sea para entregar los bebés a extranjeros, solo para nacionales. Pues ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué creen que dice? Ay, eso es discriminación. También los extranjeros deben tener derecho a los vientres de alquiler, que por supuesto no le llama así, ¿verdad? Luego, en la normatividad de Tabasco, planteaba algo que tenía que ver con la pareja de la gestante. ¿Qué tal si está casada? ¿Qué pitos toca en el asunto el marido? ¿Cuáles son sus derechos o no tiene derechos? Y entonces la Suprema Corte de Justicia, ni tarda ni perezosa, dice, no, en la autonomía de la mujer, el marido no tendrá nada que ver. En el libre desarrollo de la personalidad. Ahí me explican cómo nos podemos desarrollar libremente la personalidad, creando hijos para entregarlos y negando 9 meses un vínculo. Entonces, toda la verborrea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, en realidad, así hay que traducirlo al lenguaje mercantil neoliberal. Quita la reglamentación, deja el libre mercado. Es muy rentable. Hay demanda y hay mujeres sin empleo. Pues chingón, ya solucionamos el problema, ¿no? Al contrario, ve haciendo una reglamentación que le dé certidumbre al capital. ¿No han oído eso? ¿Mm? Unas reglas del juego donde quede claro qué pasa si se raja. Además, estamos en un país donde resulta que no hay la interrupción legal del embarazo. Pues las europeas sí lo tienen, pero allá está prohibido. Entonces acá resulta que no tenemos derecho a la interrupción legal del embarazo, por lo tanto, ni siquiera tendríamos jurídicamente el derecho a que en los contratos se meta que si en los 12 primeros meses me quiero rajar, puedo tener derecho a la interrupción legal del embarazo. Por supuesto que no. Bueno, y para terminar, compañeras, para rematar, doña Olga Sánchez Cordero, que en su efímero paso por el Senado en el 2018 dejó ya un proyecto de ley en la materia, pues ha vuelto al Senado. Y la vicepresidenta del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la actual legislatura ya metió el tema como agenda legislativa federal. Se abren los micrófonos. Muchas gracias, Mónica.
Traigo muchas ideas. Yo, ¿por dónde empiezo? Por donde quieras. Primero agradecerte, Mónica. Creo que como tú dices, bueno, desde mi mirada son temas complicados y mira que creo que ya hasta me duele la cabeza, pero tú bien decías, ¿no? Creo que lo has investigado y creo que por eso, gracias por transmitirnos esta información. Siempre es un placer escucharte, me encanta tu voz, me encanta tu forma de explicar, tu convicción, por supuesto, ¿no? Creo que las feministas en cualquier área siempre tenemos convicción y eso es maravilloso de reconocer y de mirar en otras compañeras, Moni. Compañera, ¿alguna que quiera comentar algo mientras tomamos la palabra? ¿Alguna quiere decir algo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor, sus manitas arriba. 1, 2, 3, o me las llevo a leer a Sonia Sánchez para que sí, terminen de dormir bien esta noche. Lorena decía en el chat hace rato que pensaba en las trampas que nos tienden bajo el discurso de las libertades, en esta parte de la prostitución, porque en las libertades pueden existir cuando las opciones son prostituirse o morir de hambre, o sea, no hay libertad en un sistema prostitucional. Eso es lo que pone Lore. ¿Alguien, compañera, quiere animarse a tomar la palabra? Por favor, no sean... Animarse, híjole, como si me las hubiera fuera a comer. Exacto, casi. Cassandra, gracias, Cassandra. Sí, yo tengo una duda respecto a cómo es que en la parte de, como nos estaba comentando Mónica, la parte de los vientres de alquiler, si entra el derecho autónomo de la mujer a decidir sobre su cuerpo, sobre si quiere estar embarazada, y cómo en la parte de, por ejemplo, como mencionábamos, el aborto no entra. O sea, cuando es para ceder derechos en cuestión de parir un hijo y un bien al capitalismo, sí es un derecho de la mujer el decidir, y cómo cuando representa un bien para ella, una decisión que ella misma quiere tomar en cuestión de la interrupción legal del aborto, no es un derecho decidir sobre su cuerpo. Correcto. Y pensando un poco en lo que decía Cassandra, Mónica, pensaba también que los ojos están puestos más en el producto. O sea, cuando hablamos del tema del aborto, hablamos de nuestros propios cuerpos, ¿no? Y de este derecho a decidir, pero cuando, por ejemplo, hablamos por ejemplo, en este caso en específico, hablamos de que el producto es lo más importante, ¿no? Porque entra dentro de este sistema capitalista. Es decir, el producto se vuelve parte del insumo, ¿no? Que hay en el Es que, una digamos, mercancía. una mercancía, exacto. Es una mercancía. Y que quede claro que va a ganar toda una larga cadena de toda la industria, y la industria tiene muchos componentes, y lo que le va a tocar a la gestante, entre comillas, a la del vientre, a la que alquile su vientre, es microscópico en comparación con el tratamiento, los medicamentos, la terapia, la ginecología, los estudios, los chequeos, los contratos, las actas notariadas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, insisto, se trata de una mega industria transnacional. Mientras tenemos orfanatorios con niños de todas las edades, ¿no? Necesitados de una familia, y además trámites gratuitos, porque que yo sepa, el DIF no te va a cobrar por adoptar. Y en ese punto, Mónica, yo quisiera decir algo. Fíjate que
Ahora ya no hay un proceso para adopción así como tal, ya hay un proceso que se le llama como conjunto, ay, no recuerdo cuál es el nombre ahora del programa, pero mucho de lo que es, bueno, de lo poco que he podido saber dentro de este sistema en Campeche, por ejemplo, es que hay muchos niños y niñas de casas hogares que están siendo dados en adopción, ¿no? Y que el proceso no solo es complicado, pero en el tema burocrático y de papeleo, y largo, ¿no? Sino que también están haciendo un proceso de acogida, se llama algo así de acogidas, que dirán proyecto de acogidas, no recuerdo cómo viene el nombre, pero el punto es que dirán que no es lo mismo, ¿no? El tema de la adopción y el tema de los acogidos, pero aquí en Campeche sí lo están haciendo. O sea, están haciendo un mismo programa que hace que las familias puedan adoptar a una niña o un niño, ¿no? De casas hogares que son de por acá, por ejemplo, ¿no? Pero que están, que no tienen las condiciones, o sea, niños y niñas que no tienen las condiciones de salud y un tema todavía mucho más largo de etcéteras en los que nos metemos. Entonces pensemos en que si una de las opciones es esa, ¿no? El tema de la adopción, porque en México eso ha sido un proceso para muchas mujeres o muchas familias diversas el rollo de poder adoptar, ¿no? Porque también hay un tema jerárquico en la adopción, ¿no? O sea, no puedes adoptar a niñas y niños pequeños, o sea, ya hay como todo un proceso, ¿no? Entonces también poner como en la mirada cómo es que se está pues reglamentando, ¿no? Y llevando a cabo todos estos procesos de adopción de algún punto, desde algún punto podría ser una opción, ¿no? Para miles de familias en el país que quieren, por ejemplo, un proceso de adopción, ¿no? Entonces, digo, no quiero meterme en eso, pero creo que es como, digamos, es como esta cosa que pareciera que no está dentro, pero está dentro, ¿no? Entonces, y por decirlo así de manera, no, no es fácil el proceso de adopción, pero eso no es una casualidad, ¿ya sabes? O sea, pensando en eso, ¿no? No es una Claro, casualidad que no sea fácil. claro, Bien, pondríamos así, perdón, las instituciones se preservan a sí mismo, ¿no? Si entregamos todos los niños, entonces pues vamos a cerrar el changarro. Entonces la forma de justificar que haya, este, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los niños? Orfanatorios, pues es teniendo albergues. niños y niñas, ¿no? Porque si los entrego, pues entonces niego la necesidad y hay gente empleada ahí, pues lo mismo es, pues los peores espacios, manicomios y cárceles, ¿no? Centros de readaptación. No readaptan ni madres y en realidad es todo lo contrario, pero siguen existiendo, son los basureros de la sociedad, ¿no? Los espacios para personas con enfermedades mentales, pues también ha habido un largo proceso para luchar para que sean abiertos, para que no haya internamiento forzoso, etcétera, etcétera, pero la institución se justifica a sí misma en su necesidad, ¿no? En fin, bueno. Vianey también tiene otra pregunta, perdón. Vianey, por favor. Sí, buenas tardes, buenas noches Hola, ya. hola. Me da mucho gusto estar participando en esta sesión. La verdad es que comparto mucho el punto de vista de la maestra y justo no tenía como el nombre, ¿no? O sea, yo había escuchado de que trabajadoras sexuales y de la legalización de esto y en mi imaginario sí pensaba como no puede ser posible, ¿no? O sea, es otra trampa del capitalismo y no sabía como esta corriente feminista abolicionista que precisamente pues también concordaba con lo que yo pienso, ¿no? Y me da mucho gusto pues conocer esta nueva perspectiva. Y pues agradecerles también el espacio que han brindado. Y una pregunta, hablaba la maestra precisamente sobre
esta diferenciación en el ámbito, pues, de las prostitutas, de este trabajo sexual, ¿cómo podemos diferenciar como esta libertad en la sexualidad y de aquellas mujeres que están en este ámbito, ¿no? Que dicen, no, que sí, por gusto estoy aquí, y otras, pues que no están por gusto, ¿no? ¿Cómo hacer esa diferenciación? Gracias, Vianey. Y un poco en el mismo sentido, Mónica, otra pregunta es, se corre el riesgo de abolir y en ese riesgo, si los hombres, en lugar de pagar la necesidad, el deseo, lo que quieran, van a querer hacerlo ahora gratis con los cuerpos a su alcance. Yo soy de un pueblo norteño minero y los pueblos mineros se van para arriba o se van para abajo dependiendo de si hay mina o no hay mina, ¿no? Si la mina trabaja o no trabaja. Entonces, cuando yo nací, el pueblo era chiquito y luego descubren un yacimiento y ¡fum! Se deja venir un chingo de gente, 99% hombres, 99% solteros, a los 6 meses o al año ya llegaban con la esposa y unos 5 hijos, ¿no? Pero de entrada al pueblo llegaban solteros. Y yo recuerdo, por supuesto no fui la consultada, sino lo recuerdo así como entre nubes, un comentario de quieren poner la zona, quieren poner una zona porque van a venir muchos hombres y y puede haber violaciones, ¿no? Entonces, pues el consenso fue que urgente, donde va a haber hombres hay que poner zona para evitar las violaciones. No hay un estudio que haya corroborado lo anterior. Donde hay guerras, hay droga e inmediatamente se lleva y se les coloca espacios de prostitución, mujeres a su servicio. Tenemos un patriarcado que en la masculinidad hegemónica le plantea a los hombres que su sexualidad es prioritaria, tienen derecho a ella y además es irrefrenable y controlable. A la hora, al día y en el momento que se les antoje deben tener cuerpos de mujeres disponibles y ahí está el sistema prostitucional para proveerlos. Pero eso no es así. O sea, sí se pueden aguantar y nadie se ha muerto de eso, ¿no? El asunto es la masculinidad hegemónica, lo que das por hecho y das por natural, porque ese es parte del problema, ¿no? Damos por hecho que los hombres tienen unas ganas irrefrenables, ¿no? Y que además, si no encuentran con quién, van a violar a la que va junto, a la que va a pasar. No es cierto. No es así. Entonces, ese es un primer comentario en relación con esto. Abolir no es un riesgo. Abolir es una apuesta por otro tipo de relaciones entre seres humanos. Y las abolicionistas no estamos en contra de la sexualidad, estamos a favor de una sexualidad libre, gozosa, consensuada, no violenta, etc. Y no estamos hablando de monogamia. Cojan en tumulto si se les antoja, no hay bronca, ese no es el lío, ¿no? El problema es que cuando hay dinero de por medio, ¿no? Entonces el cliente manda. Y la otra persona queda inmediatamente en la posición jerárquica inferior. Ahora recuerdo que en lo del patriarcado platiqué aquí, pero no platiqué lo que tenía yo en la pancarta. ¿Cómo podemos diferenciar a unas de otras? Cuando lean a Sonia, o si tenemos tiempo, van a ver, si la leemos, cada quien va a ir leyendo un párrafo, pues, ¿no? Van a ver cómo esto de la libertad en la prostitución es una falacia total. Cuando a mí me dicen, es que hay chicas con maestría y doctorado, está bien, esas no son las que me preocupan, ya tienen maestría y doctorado. Me encantaría saber cómo van a estar dentro de 10, 15 o 20 o 30 años, porque el cuerpecito ese se les va a acabar, ¿no?
Pero esas no son las que me preocupan las chavas que están desapareciendo todos los días y el chingo de prostíbulos por todos lados, ¿no? Con mujeres en situación de trata. No es cierto que se pueda que una persona que llega a un prostíbulo, un hombre que llega a un prostíbulo pueda saber, observar y decir, ah, esta está en trata y esta seguramente está aquí por su santa voluntad. Primero, no nacemos, insisto, con vocación. 2, para poder lograr que una mujer se dedique a eso, hay un proceso que no sé cómo se le llama, pero se lo voy a plantear como en términos de domesticación. Cuando vas a montar un caballo, no puedes llegar, le echas la rienda a la silla y te subes. No, hay un proceso para amansar al caballo. Bueno, pues acá hay un proceso para obligar a la mujer que deje de resistirse y se dedique a eso. Es parte del proceso de trata. Por ejemplo, este proceso de enganchamiento de mujeres para trata que se ha creado en Tlaxcala, del que les comenté, tiene que ver con enamorar a mujeres vulnerables, a mujeres que están aisladas, a mujeres, a chicas que están necesitadas de salir de su familia lo antes posible y que están esperando al muchachito que les hable bonito. Luego, enamorarlas, luego aislarlas, o sea, llevárselas a otro lado, aislarlas de su núcleo, de sus relaciones, de su familia. Luego, hambriarlas, ¿no? Él va a estar, o sea, se casan o se juntan, él va a estar saliendo a buscar trabajo, pero va a estar volviendo muy desolado porque no encuentra trabajo, ya se les acabaron los ahorros, empiezan a tener hambre y un buen día él vuelve y dice, ¿qué crees? Acabo de encontrar a fulanito de tal y le está yendo tan bien, ay, pero yo no te pediría eso a ti, ¿no? Y sigue pasando y luego, pero pues dime, sí, yo lo puedo hacer por nosotros lo que quieras, ¿no? Ahí estamos, el amor romántico, ¿no? Hay que estudiarlo. Es que, pues, su esposa, su compañera, su pareja, su no sé qué, está trabajando, es trabajadora sexual y está ganando también. Después de 5 días de hambriarse o no sé cuántos, pues nos sacrificamos. Si me quiere mucho, es mi pareja. Así voy a sacar a flote mi relación de pareja. Y ahí va. Y entonces la pareja resulta ser el proxeneta, el que vive a costillas de ella. Y al rato, ¿qué creen? Pues tiene otra y otra y otra. ¿Tuvo bebé? No hay problema. Mi mamá te lo cuida en el pueblo y entonces el bebé va a dar al pueblo, ¿no? Para crear más proxenetas. Y la chica está coercionada. Una chica que tenía 13 años cuando la trataron en Tlaxcala y que anduvo de la seca a la meca. Aquí hay que leer a Lidia Cacho, por ejemplo, ¿no? Sus artículos, sus libros, porque los hombres quieren carnita fresca, no quieren siempre a las mismas. Entonces, los dueños de los prostíbulos y los proxenetas van llevando a diferentes lados a las mujeres, entonces ahorita están en Cancún y pasado mañana están en Monterrey y la siguiente semana se las llevan a Tijuana y luego las bajan a Vallarta y se las llevan a Guadalajara y se las traen a la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Aquí, Tlalpan está lleno de mujeres en situación de prostitución todas las noches, pero de repente ya son todas diferentes. Y dices, ay, se pusieron de acuerdo. No, aunque las veas solas, riendo voluntariamente, llueve, truene, relampaguee, parada en unos tacones de Ave María Purísima, ¿no? Soportando las inclemencias del clima, no están solas, ni están porque quieren, están bien organizaditas y las cambian, de repente las rotan porque ya llegó el momento de rotarlas porque ya los clientes de esa zona ya las vieron, ya las usaron. En algún pueblo de Michoacán,
la forma de correr la voz entre los señores de que ya había una nueva camada de chicas, es decir, en el magnavoz del pueblo, ¿no? Y ahí ya llegaron las becerritas, corran la voz. Eso quería decir que ya había chicas nuevas en el prostíbulo, ¿no? Que ya las habían cambiado, que ya las habían rotado y que ya podían ir porque ya había carnita nueva. Por eso las abolicionistas insistimos en el papel de la demanda. A mí me parece que le exageramos en el papel de la demanda del cliente, del prostituyente o putero. Esos son los conceptos en el abolicionismo, no cliente. Prostituyente o putero, ¿no? Alguna vez mandamos una carta a algún periódico que ustedes imaginarán cuál, que hablaba de los puteros y no la publicaron, ¿no? Entonces, hay que ponerle clientes entre comillas. Y entonces, ya me olvidé, ¿qué estaba diciéndole? ¿Qué les estaba contando? Se me fue. Bueno. Bueno, el caso de estas chavas, el caso de esta chava de los 13 años. Bueno, a ella la trajeron por todo México, la trajeron. Y un día en Guadalajara llega la Policía Federal de Caminos al prostíbulo. Y las chavas creyeron que ya las iban a liberar. No, la Policía Federal de Caminos corrió a todos los clientes y se quedó a servirse a todas las chavas. A esta chica la entrevistó CNI. Y ella lo que planteaba es que ella juraba y perjuraba que estaba ahí voluntariamente. Ya me acordé que estoy respondiendo a la pregunta esta de cómo diferenciar quién está libre o quién no está libre o quién está en trata. Y dice, ¿cómo no iba a hacerlo si quienes me trataron, quienes me capturaron y me trasladaron y me trataron, me recordaban cada rato que sabían dónde vivía, dónde estaba mi madre, mi familia, y que si yo huía, iban a matar a mi mamá? Entonces, pónganse en el lugar de esa chava. Van a tener que vivir en eso o matan a la mamá. Tienen 13 años, no tienen todas las opciones del planeta. ¿Ah? Tienen 13 años, están amenazadas, fueron raptadas, fueron secuestradas, fueron tratadas, están en situación de prostitución. Para entrar ahí te violan, te golpean, te dan palizas hasta que dices, ok, o me acoplo o me matan, ¿no? Y pues, instinto de sobrevivencia, primero sobrevivo, a ver luego cómo salgo, lo primero sobrevivo, ¿no? Entonces, ella planteaba que estaba bajo coacción de ese tipo, entonces tenían la puerta abierta, pues sí, pero si me voy matan a mi mamá. Bueno, otras, hay unos programas que estuvo sacando Canal 14 y Canal 21, se llaman La Ruta de la Trata. Yo creo que pueden bajarlos en internet. Ahí nos entrevistaron y estaban metiendo testimonios. Bueno, a las chavas las embarazan y les quitan al bebé y entonces ese es el punto de coerción. Si quieres ver a tu hijo, si quieres que tu hijo esté bien, si quieres que te enseñemos fotos, tienes que estar haciendo lo que te planteamos. Y los hijos están siendo educados para ser padrotes, proxenetas. Entonces, en un prostíbulo, nunca, ni en la calle, nadie va a saber quién está ahí por trata, quién está ahí de manera voluntaria. A lo mejor en algún momento en este proceso de domesticación, las demás compañeras que llegaron de la misma manera saben pues que fulanita acaba de llegar, que todavía no se hace a la idea y que se está resistiendo y que todavía muerde al cliente. Y que como no debe morder al cliente, pues entonces los padrotes y todos la están domesticando a como de lugar, ¿no? Violaciones y golpeteo y maltrato y hambreadas y todo lo que quieran hasta que te rindas, porque de eso se trata, de que te rindas, que entiendas, que aceptes y que te hagas a la idea de que ese es el destino que tienes
y que al cliente hay que sonreírle. Entonces, Lidia Cacho planteaba en una ocasión de un caso de Monterrey, creo, algo por el estilo, les ponen trampas. Les ponen a clientes que se les acercan, que les hablan bonito, que bla, 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 para ver si ellas les plantean que la saquen y les explican qué están viviendo. Y si eso es así y las captan, las cachan en esa situación, otra vez vienen unas palizas y hambreadas y demás patéticas, pues, ¿no? En fin, o sea, esa es la situación. ¿Qué más? Ya quieren dormir, ya son las 9. Pues un poco la finalidad de la escuelita, Mónica, es justamente eso, ¿no? Ir como formándonos en diferentes conceptos, teoría, práctica del feminismo. Hoy nos tocó este tema y creo que pues vamos a seguir abordando pues como desde diferentes espacios de discusión. Creo que el tema para algunas puede ser el inicio para hacerse muchas preguntas, ¿no? Para reafirmar cosas, decía la compañera, ¿no? Yo tenía la duda eso de que si realmente las mujeres están porque quieren ahí, ¿no? Y no había encontrado como cuál es la parte que le diera sustancia, ¿no? Y creo que el abolicionismo está, como teoría, tiene que ver con eso, ¿no? Pues si no tienen inconveniente, hemos ido tratando de respetar los tiempos de todas. Podemos cerrar aquí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Ya nos puso Mónica también en el mensajero el artículo de Sonia Sánchez, que sí es importante también tenerlo y reflexionarlo. Yo creo que también hay que subirlo a nuestra página de Feministas Peninsulares para que otras mujeres puedan tenerlo. Pues te agradecemos mucho que nos compartas estos textos, Mónica. Ahí en el mensajero también puse los libros que fuiste recomendando a lo largo de tu sesión. Sí, sí. Para que tomáramos nota. Encarecidamente les pido que lean al 100% la entrevista a Sonia Sánchez. Ahí está. Es la tarea que les dejo. Muchas gracias. Para que terminen de comprender de qué estamos hablando. ¿Va? Y bueno, pues muchas gracias, Mónica. Déjenme, no te sigo en la grabación. Gracias a ustedes, porque cada vez que me ponen a preparar esto, leo, busco, encuentro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí también me enriquece mucho este proceso. Hola, querida Marta. Marta es una feminista que tiene la Casa de la Mujer en Chihuahua. Es una norteña querida. Entonces, por aquí también vi a Dalia. Dalia es una feminista de Michoacán, maestra. Está Marta Zuria también por acá, de Laura Gómez. Araceli Neri, que es una estudianta de Derecho de allá de Yucatán. No sé si está en su escuelita, Araceli. No, pero Araceli creo que no, ha ido, pero... Araceli Neri, que está acá, ha ido a varias de las charlas estas abolicionistas. Con su mamá dimos por allá talleres en el 2011. Y con Estela, pues compartimos y nos encontramos en la hazaña de sacar adelante el encuentro feminista de Toluca. De Toluca. Era así como, ya, por favor, quiero, fue una magnífica experiencia, ¿no? Siempre recuerdo esta parte de cómo le sacaron la vuelta a la prohibición de la manifestación frente a gobierno, ¿no? Llegamos frente al gobierno del Estado de México, o sea, imagínense eso, no, poca cosa. Entonces, toda la marcha de las feministas llega y en absoluto silencio nos aventamos al suelo representando el matadero de mujeres, ¿no? Fue un momento muy impactante, muy impresionante. Sí, esas cosas que han quedado en la memoria, ¿no? Y que renuevan, bueno, justo en ese encuentro, pues te conocimos y creo que ha sido un gran placer encontrarte en la vida, ¿no? Y acá está Laura Gómez Flores, que es toda una maestra,
también por favor invítenla a sus temas. Ah, sí, claro, Tiene claro. mucho que dar la Laura Gómez Flores. Ella está en Guerrero y en Ciudad de México, pero es una buena tallerista, anda para arriba y para abajo, trata todo el tema de los derechos también de las mujeres indígenas. Les puede preparar cualquier tema también la Laura. En fin, tengo muchísimo gusto de conocerlas. Pues muy Les bien, abrazo. Mónica. Pues Muchísimas muchas gracias. gracias compañeras de la Escuelita Feminista y quienes nos unieron hoy, que por supuesto también siéntanse parte de la Escuelita Feminista. Si quieren buscarnos en redes, estamos en el Facebook como Red de Feministas Peninsulares, que es como este espacio donde construimos en conjunto algunas feministas de la península. Y dentro de la red de feministas peninsulares, pues hemos generado diferentes acciones y proyectos y uno de esos ha sido la Escuelita Feminista Peninsular, ¿no? Y pues bueno, siéntanse también bienvenidas todas y Cuando quieran, todas ya, sus órdenes. ya estaremos pronto nuevamente dialogando. Pues Chao, buenas chao. noches, compañeras. Gracias por estar Mucha aquí. suerte, felicidades, gracias, ¿eh? Que estén Hasta muy bien. luego. Vale. Bye, bye. Saludos a todas. Bye. Bye. Júrenme que van a leer eso. Sí. Aquí está la Bye. Laura. Va, cuídense mucho, que estén bien. Bueno, mucho Saludos. gusto. Bye, Bye. bye. Adiós. A sus Cassandra, órdenes. Mauri. Vianey, gracias. Sí, Lore, muchas gracias. amiga, gracias. Marisabel, gracias por acompañarnos.